Hoy contamos con el doctor en medicina, médico adjunto del Servicio de Neumología del Hospital 11 de Octubre, Francisco José Roig Vázquez. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. Bien, muy bien. Muchas gracias por la atención. Pues te hemos traído aquí porque las enfermedades respiratorias son uno de los factores de riesgo de los pacientes con COVID-19 que empeoran un poco el pronóstico. Y bueno, la verdad es que queremos conocer más de primera mano de un experto neumólogo cómo es la progresión de la enfermedad, la evolución de la COVID-19 en pacientes con comorbilidades respiratorias como la enfermedad obstructiva crónica, por ejemplo, la EPOC o incluso el asma, ¿no? Y bueno, pues cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva, tu vivencia, por qué tienen más riesgo estas enfermedades. Hay dos enfermedades que son las más habituales como factores de riesgo en el tema del COVID, ¿no? Una son los enfermos que tienen asma y concretamente los asmáticos graves o asmáticos que no llevan un buen control de su enfermedad, que son dependientes de medicación a diario y con dosis altas, ¿no? O sea que no todos los asmáticos se ven afectados por igual. Me parece que los más graves son, digamos, los de mayor riesgo, no de adquirir la enfermedad, sino de desarrollar complicaciones. Y el otro grupo es el de los pacientes diagnosticados de EPOC, que son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde agrupamos tanto a los pacientes con bronquitis crónica como a los pacientes que tienen enfisema. Hay una característica común tanto a los pacientes con EPOC como a los pacientes que tienen asma, y es que son enfermedades inflamatorias crónicas. Al fin y al cabo es un proceso inflamatorio y digamos que, tienen una serie de peculiaridades con respecto a otros pacientes respiratorios. Uno de ellos es que tienen una hipersecreción de moco, de mucosidad bronquial, que esto es un factor ya negativo. Luego parece que esa flora, ese microbioma o flora bacteriana que hay en la vía respiratoria de los pacientes con EPOC, pues también en cierto modo es peculiar y puede favorecer las complicaciones respiratorias. Y luego hay lo que se ha descubierto hace poco, y es que tanto los pacientes asmáticos como los pacientes con EPOC tienen una sobreexpresión de unos receptores que se encuentran en la superficie de las células epiteliales y las células bronquiales, que se llaman receptores AC2. Aunque estos receptores los vemos tanto en pulmón como en corazón, como en riñón, el pulmón, digamos que destaca por el número de estos receptores y bueno, al final nos encontramos que esta es una enfermedad que entra por la vía respiratoria, que la puerta de entrada de la vía respiratoria y se va a encontrar con este panorama. Por eso las enfermedades respiratorias crónicas, como digo, del asma y de la EPOC, son suponen un riesgo para estos pacientes. ¿Y qué me dices de los pacientes que, por ejemplo, son fumadores? ¿Cómo agrava el tabaquismo de alguna manera un proceso de COVID-19? Bueno, lo primero que tenemos que distinguir es entre el fumador, vamos a decir entre comillas, sano, que no tiene ninguna enfermedad crónica respiratoria, y el fumador que tiene una patología respiratoria crónica. Lo que sí que hemos visto es que el hecho de ser fumador en una persona que no tiene ninguna patología, digamos que no le supone un riesgo en el sentido de que tenga más posibilidades de adquirir la enfermedad. Lo que sí que hemos visto es que el hecho de fumar sí que te predispone o te favorece a tener infecciones de tipo bacteriano o de tipo vírico, o también producidas por hongos. Entonces, cuando tú adquieres una infección de este calibre, como es el COVID, digamos que esa inflamación crónica que hay en la vía respiratoria, producida por los agentes químicos que tiene el humo del tabaco, hacen que esa inflamación sea todavía más potente y nos encontremos pues, que el fumador al final tenga 14 veces más riesgo de desarrollar una neumonía que una persona que no fuma.
Y cuando ya tiene la mala suerte de contagiarse con el COVID, el paciente, no es que tenga más posibilidades de adquirir el COVID, ¿vale? Sino que, digamos, las complicaciones graves, el acabar en una UCI o acabar con ventilación no invasiva, pues en un fumador se multiplica por 2,5. Es decir, que el tabaco hoy ya lo consideramos como un claro factor de riesgo de gravedad y de mortalidad con respecto a esta enfermedad. Ujú. Vale, bueno, comentabas que los pacientes que tienen comorbilidades como el EPOC o el asma no es exactamente que tengan más probabilidades de contagiarse, ¿no? Sino que la evolución No, es peor, por así lo que, decirlo. claro, lo que sí que tenemos ya muy claro es el fenotipo, es decir, el fenotipo de paciente COVID. Es decir, qué características tiene o físicas un paciente que adquiere esta enfermedad. Y normalmente suelen ser personas de más de 65 años, suelen ser varones, suelen ser obesos y fumadores. Estas, digamos, son las 4 características que definen casi el perfil de un paciente COVID, ¿no? De un paciente COVID que tiene riesgo de complicaciones. Luego, aparte, hay una serie de comorbilidades, ¿no? De enfermedades que pueden hacer que esta enfermedad se complique aún más. Por ejemplo, si es diabético, si es hipertenso, si tiene EPOC, por ejemplo, o si tiene enfermedades de tipo cardiovascular. Estas son las que actualmente se tienen reconocidas. Y hay una última que también se ha reconocido como también un factor de riesgo de complicaciones que se ha reconocido últimamente, que es el hecho del embarazo. El embarazo es una situación ya de por sí que complica la mecánica respiratoria y también favorece la aparición de trastornos de la coagulación. Si tenemos en cuenta que esta enfermedad es muy fácil que se produzcan trombos, con mucha facilidad, multiplicamos las complicaciones. Por tanto, también el embarazo se ha considerado como de especial cuidado o precaución en esta enfermedad. Voy a aceptar una pregunta un poco técnica. Se ha hablado de que en los casos más graves la infección por coronavirus desencadena en el organismo lo que se denomina una tormenta de citocinas o citoquinas. Entonces, si nos puedes explicar en qué consiste este mecanismo, Sí. que suena así muy Bueno, técnico, ¿no? Para que lo entendamos. sí, voy a tratar de explicarlo un poco esquemático porque es una terminología ya un poco compleja, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que tener que explicaros un poquito cómo llegamos a esta situación para entender qué es la tormenta de citoquinas. Cuando el virus, el coronavirus, entra en la vía respiratoria, lo primero que hace es que toma contacto con las células epiteliales y con unas células que se llaman neumocitos tipo 2, que están dentro del pulmón. Bueno, para que este virus pueda entrar en el interior de la célula e invadirlo, literalmente lo invade, inyecta, por así decirlo, su material genómico, su ARN, en el interior de la célula. Y este material es el que luego, dentro de la célula, se va a replicar y se va a dividir y se va a multiplicar, ¿no? De una célula, de un virus, perdón, pueden salir hasta 10.000 copias, ¿eh? de una sola célula. Bien, para que el coronavirus haga todo este proceso, se vale de unos receptores que hay en la membrana, se acopla a este receptor que se llaman AC2 y recientemente, hace muy poquito, se acaba de publicar también otra vía, otro receptor que se llama CD147, o sea, que utiliza 2 receptores para meterse, para introducirse en el interior de la célula. Este virus además tiene muy mala uva porque engaña al sistema inmunológico. Lo que hace es que para poder entrar en el interior de la célula, eh, bloquea a estos receptores, los deja bloqueados y permanentemente abiertos para que el virus tenga facilidad para entrar en el interior de la célula. Es decir, que es como si hubiera una llave que quedara, una cerradura que quedara permanentemente abierta y entonces entra.
Claro. Con estos receptores bloqueados, lo que consigue el virus es penetrar con más facilidad. Cuantos más receptores AC2 haya, más infección habrá. Por eso decimos que los pacientes EPOC, asmáticos, que tienen muchos receptores, si todos se abren al mismo tiempo, la enfermedad puede ser más grave. Cuando entra este ARN en el interior de la célula, inmediatamente nuestro sistema inmunológico innato, el natural que tenemos, se pone en marcha como sistema de defensa. Y ahí participan varios tipos de células. Ahí tienes los macrófagos, los leucocitos, tienes el interferón, unas células que se llaman células asesinas, son unos linfocitos que se llaman así, NK, pero de todos ellos, el más importante es el macrófago. El macrófago va a dirigirse hacia este ARN que está entrando en la célula y lo que hace es que empieza a liberar unas proteínas que se llaman citoquinas. Estas citoquinas van a ser las encargadas de luchar, por así decirlo, contra el genoma del coronavirus. En este momento pueden ocurrir dos cosas. Que esta lucha quede ahí, que la ganemos, que nuestro propio sistema inmunológico sea capaz de frenar el avance del virus gracias a la mediación de esas citoquinas que liberan los macrófagos y por la participación y la mediación también del interferón, que tiene un papel muy importante de bloqueo, de impedir el avance de la enfermedad, y la enfermedad puede quedar ahí y se resuelve. De ahí que haya enfermos con coronavirus que se han curado sin ningún problema y prácticamente sin ninguna medicación, porque su sistema inmunológico ha sido eficaz, altamente efectivo y ha logrado cortar ahí. Pero hay un determinado grupo de pacientes, en torno a un 5 o 10% de pacientes, que todavía no sabemos por qué motivo esta reacción que acabo de explicar se magnifica. Es una reacción excesiva. La descarga de citoquinas es brutal, es muy intensa y esto, al final, este sistema inmunológico que tenemos, que en teoría nos sirve para defendernos, se convierte en nuestro principal enemigo, porque se crea como una reacción, una especie de reacción autoinmune, una lucha contra nuestro propio organismo. Se produce entonces una inflamación muy importante a nivel del pulmón, a nivel del corazón, a nivel de los riñones, en general en todo el cuerpo, pero concretamente en el pulmón, esta tormenta, esta descarga de citoquinas que se ha producido, lo que provoca es un edema, una inflamación, una acumulación de líquido en los pulmones que hacen que la situación respiratoria se agrave notablemente con insuficiencia respiratoria. Y esta es la principal causa de muerte del COVID. Es decir, los pacientes que se mueren de COVID, la mayoría, es porque han llegado a este punto. Han desarrollado una tormenta de citoquinas exagerada, no normal, sino exagerada, incontrolable, que ha sobrepasado al sistema inmunológico, que ha quedado totalmente deprimido, agotado. Por eso en la sangre de estos pacientes vemos los linfocitos bajos, vemos la interleuquina 6 disparada, vemos la proteína C reactiva alta y además tenemos la mala suerte de que en esta tormenta de citoquinas es muy fácil que se produzcan trombos, porque los vasos sanguíneos, el interior de los vasos sanguíneos se inflama hasta tal punto que acumula fibrina en grandes cantidades y se producen trombos. Y ese es el motivo por el que los pacientes con COVID grave acaban falleciendo. Y claro, esta tormenta exagerada de citoquinas, ¿hay alguna manera de, mediante tratamiento o medicación, ponerle freno o no hay nada que hacer? ¿De qué depende un poco que se desencadene la tormenta? Hay que tener en cuenta que la liberación de citoquinas es un proceso fisiológico normal que nos pasa cuando tenemos una infección. Y la inmensa mayoría de los pacientes, casi el 80-85% de los pacientes, no van a tener ningún problema. Pero en ese pequeño porcentaje de pacientes que he comentado antes, donde se produce esta tormenta de citoquinas, digamos que el éxito solamente lo conseguimos en un 50% de los pacientes. Porque además son pacientes pluripatológicos, añosos, que tienen ya de por sí un sistema inmunológico senescente, o sea, viejo,
donde hay poca capacidad de respuesta, hay enfermedades asociadas que nos complican más todo. Es decir, que al final se juntan varios factores, ¿no? Entonces, cuando tenemos que tratar a un paciente con una tormenta de citoquinas, aparte de tener que tratar todos esos factores asociados independientemente, el tratamiento específico pues va dirigido sobre todo a utilizar corticoides, a utilizar ventilación mecánica, a utilizar heparina para evitar los trombos. Y hay ahora, todavía en ensayo terapéutico, pero hay algunos que ya estamos usando, medicamentos que actúan específicamente sobre este proceso, impidiendo o reduciendo la liberación de citoquinas, que son los fármacos que llamamos anticuerpos monoclonales anti-IgE, anti-IL6, anti-IL1, que lo que hacen es que bloquean esta descarga de citoquinas. Ya digo que en algunos pacientes lo conseguimos y en otros no. Y, además, y ahora hay muchos ensayos clínicos, se están cada semana investigando y sacando nuevos medicamentos que actúan específicamente en este punto, porque el que el paciente viva o muera va a depender de que seamos capaces de controlar esta tormenta de citoquinas. Muy bien, pues si te parece voy a detenerme un momento en lo que hablábamos de las comorbilidades respiratorias como el EPOC y el asma, porque bueno, estos son datos que he leído de SEMERGEN, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, y no es muy representativo el número de pacientes hospitalizados con COVID-19 que presentan también EPOC o asma, que no está muy presente. ¿Crees que puede deberse a un infradiagnóstico o tal vez que, bueno, que son personas que por tener estas enfermedades ya de por sí tienen mucho más cuidado, se cuidan mucho más? Y una tercera posibilidad, a ver tu opinión, es que quizás se haya presentado ya una respuesta inmune en estas personas que las haga más resistentes a la COVID-19, igual que algunas personas que se han enfrentado con otros coronavirus en el pasado presentan un tipo de inmunidad. ¿Cuál es tu opinión un poco sobre esto? Sí, bueno, resulta un poco paradójico también esta situación, porque también les ha pasado a los chinos, que ahora están recopilando toda la información acumulada también de su experiencia, Sí. que nos llevan un poco a la delantera, y a ellos también hay un hecho que les ha llamado muchísimo la atención. Y es que China, que es el continente, bueno, el país, mejor dicho, donde mayor tasa de fumadores hay, cuando empezaron a recopilar datos, vieron que el número de fumadores ingresados, hospitalizados con COVID, les llamó la atención que era muy bajo, alarmantemente bajo, y no se explicaban por qué era así. Probablemente a lo mejor no, ante la vorágine de tanto paciente y de colapso sanitario, probablemente no se han recogido adecuadamente en los historiales si el paciente era fumador, si no era fumador, si tenía EPOC, porque el objetivo era salvar la vida del paciente de lo más rápido posible, ¿no? Entonces, probablemente haya fallado un poco el tema de la recogida de datos. También hay que tener en cuenta que la EPOC, como bien dices, es una enfermedad infradiagnosticada. En España, probablemente solamente puede que tengamos un 10% de pacientes con EPOC diagnosticados. Es decir, que hay muchísimo paciente por ahí que tienen esta enfermedad y no lo saben y no llevan tratamiento. Y eso tampoco nosotros lo conocemos. A lo mejor cuando llegan al hospital llegan a una situación ya tan mala que no da tiempo a hacer ningún tipo de estudio para averiguar si tienen EPOC o no. Entonces, probablemente toda esa información, como no está bien manejada y hay un infradiagnóstico, no sabremos en este momento, y no sé si lo sabremos en algún futuro, realmente cuál es la incidencia de COVID en pacientes con EPOC, ¿sabes? Con asma probablemente sí, pero con EPOC es más complicado. Me comentabas antes alguna pregunta, ¿no?, relacionada con esto, ¿alguna más? Sobre la inmunidad. Bueno, con respecto al tema de si los pacientes con EPOC están más protegidos o no por el tema de lo que se habla de que tienen más receptores ACE, pues no es así. Lo que resulta es que los pacientes con EPOC, y le pasa también a los asmáticos, es que tienen muchos receptores, ¿no?, de tipo ACE. Entonces,
uno podría pensar, bueno, pues cuantos más receptores tenemos, más protegidos estamos, porque los receptores AC2, para explicarlo un poco, son unos receptores que nos protegen de la inflamación y además son vasodilatadores, es decir, que son beneficiosos. Y en teoría, cuantos más tenemos, pues más protegidos estamos. Lo que ocurre es que el COVID los bloquea. Y entonces él, cuantos más receptores vea y más bloquea, más grave va a ser la enfermedad. Más virus van a entrar en el interior de las células. Claro. Es decir, que en cierto modo no nos viene bien tener, concretamente en el tema del COVID, no nos viene bien tener demasiados receptores AC2. Ese es el tema, el por qué los pacientes con EPOC cursan la enfermedad con más gravedad que gente que no tiene EPOC, ¿no? En cuanto al tema, también se ha hablado de la medicación que utilizan los pacientes, tanto asmáticos como EPOC, si les puede ayudar a proteger de esta enfermedad. Bueno, no les va a, digamos, a proteger en este sentido, sino hay determinada medicación que se ha descubierto que puede reducir la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, tanto en los pacientes con EPOC como en los pacientes asmáticos, dentro de su arsenal terapéutico es muy habitual utilizar corticoides inhalados. Los corticoides inhalados se ha visto que son fármacos que reducen la inflamación. Y antes he dicho que la EPOC y el asma son enfermedades inflamatorias crónicas. Bueno, pues parece ser que estos inhaladores con corticoides, aparte de que producen desinflamación, son antiinflamatorios, también puede que provoquen impiden la replicación y la multiplicación del virus. Es como si hicieran una especie de barrera defensiva, ¿no? Por eso, siempre recomendamos a los pacientes con EPOC y con asma que no dejen de tomar su medicación habitual y especialmente si utilizan corticoides inhalados, porque les beneficia y les ayuda en el control de su enfermedad. Hay otro tipo de medicación que son los broncodilatadores. En este sentido, no hay ningún tipo de estudio que avale que esto sea protector. Es decir, no son ni buenos ni malos, pero no los tienen que abandonar tampoco. Es decir, tienen que seguir su tratamiento de forma normal. Y también hay un antibiótico que solemos dar con relativa frecuencia a los pacientes con EPOC, cuando son pacientes frágiles, graves, que tienen infecciones muy habituales, que es la acitromicina, un medicamento que se ha utilizado en el 85% de los pacientes COVID, lo hemos utilizado asociado a la cloroquina. Bueno, pues resulta que la acitromicina, ella sola, como tal, es un antibiótico que tiene propiedades antiinflamatorias. Por eso lo utilizamos en los pacientes EPOC graves, ¿no? Como un tratamiento de mantenimiento, al menos durante un año. Les protege de las infecciones respiratorias. Bueno, ahora se está ensayando, hay ensayos clínicos, se está estudiando el papel que juega la acitromicina como fármaco profiláctico o preventivo en esta enfermedad del COVID. Y que todavía estamos en una fase de investigación. Parece que esta acitromicina actúa no en los receptores AC2, sino en los receptores CD147, estos novedosos que se han descubierto hace poco, actúan en esos receptores y lo que hace es que también tiene un efecto antiinflamatorio, evita la respuesta inflamatoria del COVID que sea grave y parece que pudiera tener un papel controlador de la fibrosis pulmonar que se puede producir a medio a largo plazo en los pacientes con neumonía de COVID, ¿no? O sea que todavía hay mucho que investigar en ese sentido. Yo aprovechando que lo mencionas, la cloroquina, bueno, sabemos que está en serias dudas, ¿no?, sobre su seguridad, ¿qué sabemos? Bueno, el problema de la cloroquina no ha sido tanto el utilizarla, sino en asociarla con la acitromicina, porque hay interacciones en el sentido de que puede crear efectos adversos graves a nivel de la actividad eléctrica cardíaca.
Es decir, puede producir una cosa que se llama alargamiento del segmento QT, es una arritmia que puede ser grave. Y puede producir, pues, ya digo, una arritmia o puede acabar provocándose una miocarditis. Entonces, ya digo, el problema no era tanto la cloroquina, que es un medicamento que se lleva usando durante muchísimo tiempo como profilaxis del paludismo, pero el problema es juntarla, asociarla con la citromicina. Los dos medicamentos por separado no tienen tanto efecto adverso. De hecho, digo, se utilizan por separado antes sin ningún tipo de problema. Lo que sí que se ha visto luego es que esta asociación que se ha hecho, que ha sido como una especie de tratamiento en fase de ensayo, por así decirlo, porque de hecho a todos los pacientes se les hacía firmar un consentimiento de que, bueno, de que esto formaba parte de un ensayo, y se ha usado en el 85% de los pacientes infectados. Al final se ha demostrado que no ha modificado sustancialmente la evolución de la enfermedad, con lo cual parece que no ha aportado tanto beneficio. Aunque yo tengo mis reservas, porque después del descubrimiento que se ha hecho de estos nuevos receptores, los CD147, es posible que haya un porcentaje de pacientes COVID que sí que se benefician de la citromicina y otros no. Es decir, que, bueno, yo creo que a lo mejor hemos ayudado a parte de los pacientes, pero no a todos. Sí, yo la conclusión que llego con toda tu explicación es que cada vez la medicina tendrá que ser más y más personalizada, ¿no? a las características de cada paciente. Y si te parece, para ir terminando, Francisco, ¿podrías añadir algunas recomendaciones para pacientes que tienen EPOC o que tienen asma o alguna otra enfermedad respiratoria? ¿Recomendaciones preventivas o de cuidados? Bueno, concretamente los cuidados que necesita un EPOC son un poquito más especiales que a lo mejor que la población general. Hay un tema muy bonito, muy apasionante que ahora se está investigando, que es el cómo podemos mejorar nuestro sistema inmunitario innato, cómo lo podemos reforzar para que no lleguemos a esta situación. O sea, no se trata tanto de medicamentos para tratar la infección, sino de cómo podemos reforzar nuestro sistema inmunológico y con qué arsenal terapéutico. Y esto va a ser materia de investigación en los próximos meses. En concreto, en el tema de la EPOC y en el tema del asma, yo las recomendaciones que les haría serían las normales que les hacemos a todos. Es decir, no hay unas recomendaciones especiales. Y consisten básicamente, primero en el tema del ejercicio físico. Se ha visto que el ejercicio físico mejora nuestro sistema inmunitario, nuestra inmunidad innata, la natural con la que nacemos. Y es fundamental el papel que hace el ejercicio físico, y en los pacientes respiratorios les animamos siempre a que lo hagan, porque es bueno para su salud respiratoria y también para la salud inmunológica. Por otro lado, el tema de la alimentación. También se ha comprobado que la dieta, no la dieta mediterránea, sino la dieta occidental es muy dañina. La dieta occidental, rica en hidratos de carbono, en grasas saturadas, se ha demostrado que perjudica notablemente nuestro sistema inmunológico, lo deprime. Y por eso vemos que los obesos, y curiosamente los hombres, que son los que mejor se alimentan, pues en el mundo occidental son los que cursan de forma más grave esta enfermedad. No veremos muchos casos graves de COVID en pacientes con unos análisis perfectos y que estén delgados. Otro punto es el tema de las vacunas. Es muy importante que estos pacientes estén correctamente vacunados contra la gripe y contra el neumococo. Estas son, luego, no fumar, evidentemente, parece mentira, pero hay enfermos EPOC que siguen fumando. Increíble. Y esas son las medidas, sí, y esas son las medidas, vamos a decir, básicas. Ahora hay un campo que se nos está planteando, del que se está hablando mucho, y es que hay ciertas vacunas que puede que nos estén también ayudando a protegernos de la infección. Y eso lo hemos visto sobre todo en los niños, que nos ha llamado la atención por qué los niños no caen tan enfermos, y curiosamente los niños de los países subdesarrollados. Y es debido a que
y es debido a que están muy acostumbrados a pasar infecciones virales. Parece que el pasar muchas infecciones refuerza tu sistema inmunológico, curiosamente. Y se ha visto que la vacuna de la poliomielitis, la vacuna de la tuberculosis y la vacuna del sarampión son 3 vacunas que protegen, refuerzan tu sistema inmunológico. O sea, no estoy diciendo que estas vacunas te protejan de estas enfermedades, que evidentemente lo hacen, sino que además tienen un papel de refuerzo de tu sistema inmunológico que curiosamente sirve para protegerte de otras infecciones víricas. Y parece que las últimas investigaciones señalan que estas vacunas puede que se nos obligue a ponernos y que tengamos un calendario vacunal correctamente colocados porque o hacer, digamos, una dosis de refuerzo vacunal porque posiblemente nos puedan proteger de una futura epidemia por otro tipo de virus. Pues es apasionante, la verdad. El tema de vacunas nos daría para otro vídeo, ¿no? Pero muchísimas gracias, Francisco. Se nos acaba el tiempo ya. Y nada, ha sido muy interesante la charla, muy ilustrativa. Y muchísimas gracias. Esperemos que continuemos descubriendo poco a poco más detalles sobre la COVID-19 y cómo afecta con otras enfermedades. Y bueno, que el personal sanitario, vosotros los médicos que estáis en primera línea, pues que sigáis dando lo mejor de vosotros mismos para luchar contra la enfermedad. Sí, muchas gracias.